¿Sí? Ya. Bueno, obviamente, como ya dijimos al comienzo, la charla de hoy es sobre qué comen las plantas. Y esta es una pregunta que yo me hice y que sinceramente no supe responder. Pero antes de eso les voy a comentar un poco qué hacemos nosotros. Básicamente lo que hacemos son fertilizantes o bioinsumos que tienen la cualidad de que vienen en polvo o que no usamos agua, principalmente por temas de lo que es la sustentabilidad y también para asegurar la pureza de los productos que nosotros vendemos. Además, estos no son tóxicos, ahí les voy a contar por qué, y también no son sintéticos, y también les voy a contar por qué a medida que avance el tiempo. Pero básicamente lo que tratamos de hacer fue buscar una nutrición para las plantas que asegure que éstas no tengan una tendencia a enfermarse o a morirse por temas de sobrefertilización. Bueno, acá hay algunas cualidades, son fáciles de usar, como les decía, no son tóxicos y tenemos precios bastante económicos. Si hay algunas personas que aún no lo prueban, estoy seguro que después de esta charla se va a animar a probarlo. Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy día? Principalmente, ¿qué comen las plantas? Después vamos a ver los tres principales procesos en los que las plantas tienen que hacer para poder producir su alimento, que va a ser la fotosíntesis, la evapotranspiración o transpiración y la fotorrespiración o la respiración, como ustedes lo prefieran nombrar. Y acá la pregunta es, si alguien sabe de los que están presentes, ¿qué comen las plantas? ¿Qué se les ocurre a ustedes que comen las plantas? Y acá yo les doy la invitación para que puedan responder lo que a ustedes les parece. No, no tienen por qué ser la respuesta correcta. Pero ¿qué creen ustedes que comen las plantas? ¿Comen agua? ¿Comen nutrientes? ¿Qué otra cosa? Sol, luz, ¿cierto? Ya. Bueno, todas las respuestas tienen algo de razón, pero no es la respuesta correcta. Y eso es lo que vamos a revisar hoy día. ¿Ya? Entonces vamos a darle a la siguiente. Entonces vamos a ver primero, antes de llegar a la respuesta correcta, es cómo la producen, cómo producen su comida. Y para eso tienen que haber tres procesos fundamentales. Uno es la fotosíntesis, que es la cualidad que tienen las plantas para producir energía mediante la luz, ¿cierto? También la evapotranspiración. Y este es un concepto que una vez que lo entendemos, estoy seguro que vamos a dejar de cometer un montón de errores con nuestras plantas, principalmente en lo que tiene que ver con el clima apropiado para ellas, que básicamente es el movimiento del agua y los nutrientes por las diferentes partes de las plantas para poder proveer los elementos necesarios donde se necesitan. Por ejemplo, a grandes rasgos, después lo vamos a ver más en detalle, pero a grandes rasgos es cómo las plantas toman el agua y los nutrientes del suelo mediante las raíces y son capaces de llevarla hacia las hojas o hacia los frutos. Después vendría la respiración. En la respiración o la fotorrespiración es un intercambio gaseoso que ayuda a mantener el equilibrio entre el carbono y el oxígeno adentro de las plantas. Yo creo que además que acá hay personas que son fanáticas de las plantas y entienden que es cierto, hay ciertas plantas que purifican el aire, ¿cierto? Incluso se tiene la noción de que hay algunas que son más purificadoras que otras, ¿cierto? Como por ejemplo la que se llama lengua de suegra u otras plantas. ¿Cierto que han dicho eso? Pero sinceramente eso es un mito, porque todas las plantas son purificadoras de aire. No solo esas. Su función es esa. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Quizás hay algunas que purifiquen más, sí, pero eso siempre va a depender de la densidad que tengan. Y ahí los que más hacen ese trabajo son los árboles. Ya, vamos a seguir. Bueno, ¿cuáles son los tres elementos esenciales que están presentes en estos procesos? Son la luz, el agua y el aire. ¿Por qué yo no digo el suelo o la tierra? Porque ya probablemente más de alguno entenderá que hay ciertos cultivos que, por ejemplo, funcionan sin tierra, que podría ser el hidropónico, ¿cierto? Entonces eso nos ha dado a entender a las personas que nos gustan las plantas o todo lo que tiene que ver con el cultivo, de que de repente no es tan necesario que haya tierra para que las plantas puedan prosperar. Pero si no hay estos tres elementos, es muy poco probable que éstas puedan perdurar. Que sería la luz, el agua y el aire. Y cuando hablo de aire,
Vamos ahora a entender más adelante de qué se compone el aire y por qué es tan importante para las plantas. ¿Ya? Bueno, partamos con la primera parte que es la fotosíntesis. Las plantas son, por así decirlo, las nietas de las algas. Y las algas tuvieron la cualidad de poder aprender, mediante todos los años que han pasado, ¿cierto? A poder procesar la energía de la luz. Imagínense, las algas tienen que aprovechar la luz que pasa por el agua. Y aún así son capaces de crecer. Ahora bien, ¿qué pasa con las plantas que están en la superficie, como las plantas de interior, ¿cierto? O las plantas de exterior. Son capaces de aprovechar la luz y tienen la cualidad de que mediante esta y otros procesos más pueden producir su propio alimento, ¿cierto? Que es el tema central de lo que estamos hablando hoy día. ¿Cómo lo hacen? Principalmente mediante las hojas. Pero acá de repente muchas veces no tenemos la noción real de cuáles son todas las partes en que las plantas pueden producir la fotosíntesis. Y yo les podría decir de forma súper genérica, después en las preguntas quizás podríamos andar un poco más, pero todas las partes verdes de las plantas producen fotosíntesis. Todas. Hay ciertas plantas que tienen el tallo verde, ¿cierto? O las ramas verdes. Todas esas partes son fotosintéticamente activas. Significa que todas las partes de las plantas pueden producir fotosíntesis si es que tienen este pigmento que se llama clorofila. ¿Ya? Exactamente. Claro, eso sería para plantas que por lo general están acostumbradas a vivir en la superficie, como se les podría llamar a las plantas trepadoras o las plantas epífitas. ¿Cuáles serían esas plantas, por ejemplo? La más común es la monstera. Por eso que la monstera tiene que llevar un tutor. ¿Sabían eso, no? Por eso que ese tipo de plantas, que son trepadoras, deben llevar un tutor porque el tutor asemeja a el árbol al cual estas plantas se agarran para poder crecer y escalar hacia la altura, hacia hacia la parte más alta de los árboles. Y por ejemplo, otro tipo de planta, por ejemplo, la monstera es una planta trepadora y la orquídea es una planta epífita. Todo este tipo de plantas que tienen raíces aéreas, como la monstera o las orquídeas, tienen la cualidad de que sus raíces tienen capacidad de producir o hacer fotosíntesis. ¿Ya? Y si nosotros nos vamos un poco más ahondando en esos temas, este tipo de plantas tiene raíces aéreas porque estas raíces ayudan a agarrarse de la superficie, en este caso de los troncos de los árboles, y también ayudan a absorber la lluvia que cae. Por eso que en este tipo de plantas no es tan importante el tamaño de la maceta, sino más bien el tutor que tengan y que enraícen en él. Porque eso es lo que le va a producir a la planta la madurez necesaria para entender que está, por así decirlo, en su hábitat natural. ¿Ya? No, eso es como a grandes rasgos lo que vamos a hablar respecto a este tipo de plantas, pero en cuanto a la fotosíntesis, todos los tejidos que sean verdes tienen la cualidad de producir una alta tasa de fotosíntesis. Después vendrían otros tipos de colores, ¿cierto? Que las plantas no solo son verdes, ¿cierto? Hay un montón de plantas, pero no podemos considerar dentro de esas a las variegadas, porque las variegadas tienen ausencia de pigmentos, ¿ya? Por eso que también son más delicadas que otras. Pero así, por ejemplo, podrían entrar plantas de colores o que tienen hojas de colores rojos o cafés, que ahí estaría un pigmento que se llama carotenoide, o las que son de color morado, por ejemplo, que está un pigmento que se llama antocianinas, y también las de color amarillo, que no significa el color de las variegadas, que es como crema, blanquecino, ¿cierto? Que no es lo mismo que el amarillo del otoño. El amarillo del otoño se llama xantofilas, con X. Y estos son los pigmentos que nosotros solemos asociar con el otoño, que es la época en la que estamos ahora. Por eso que los árboles toman esos tonos de color, rojo, café o amarillo, que son tipos de pigmento que lo que hacen básicamente es dejar de producir tanta clorofila para absorber la luz del sol y así entrar en un proceso que se llama como senescencia o bien como la vejez de las plantas en sí. Y por eso que botan y se caen. Entonces mientras las plantas tengan el color verde, vamos a entender de que esas plantas van a hacer más fotosíntesis que las otras. ¿Ya? ¿Cómo funciona el proceso de la fotosíntesis? Básicamente las plantas absorben los fotones que caen. Los fotones son los pequeños átomos, cierto, de luz que van cayendo encima de las hojitas y estos producen vibración, por así decirlo, y eso hace que las plantas puedan producir energía gracias a eso. Pero la luz no es todo.
es solamente uno de los tres procesos o elementos necesarios para que las plantas puedan producir su alimento. Si bien es uno de los más importantes, no es el único para que éstas puedan producirlo. ¿Ya? Eso es básicamente la fotosíntesis, la capacidad que tienen las plantas para producir energía mediante la luz. ¿Y cuáles serían los nutrientes esenciales para esto? Por lo general, en la, en la agroecología o en la agronomía se entiende o existe una nomenclatura que se llama NPK, ¿cierto? Que nos da a entender de que hay tres elementos que son los más necesarios para que las plantas puedan vivir. ¿Cuáles son estos tres? Nitrógeno, fósforo y potasio, ¿cierto? Pero desde mi perspectiva y desde la perspectiva que tenemos nosotros como marca, no necesariamente es así. E inclusive nosotros como marca tenemos la cualidad de no usar nitrógeno sintético, porque el nitrógeno, adivinen dónde está presente. ¿Dónde creen que está presente el nitrógeno en la naturaleza? ¿Se le ocurre a alguien? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde se le ocurre? Piensen que puede estar. En el aire, justamente. No sé quién lo dijo ahí, pero muy bien. La mayor cantidad de nitrógeno en nuestro planeta está en el aire. Más del 70% del aire es nitrógeno. Para que lo puedan entender desde ya. El nitrógeno es nitrógeno atmosférico. Y esto las plantas lo pueden convertir en nitratos o nitritos que son absorbibles para ellas. Por eso, por ejemplo, las plantas en ciertos lugares, ¿cierto? En las parcelas, en los campos, en la selva, en todos lados, crecen solas. No es que vaya alguien, un jardinero o alguien y diga, hoy voy a darle fertilizante a estas plantas porque las veo ahí nomás. Crecen solas. Y eso tiene que ver gracias a microorganismos, principalmente bacterias, que están acoplados a las plantas para poder ayudarla en este proceso. Y se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno. Y esas son las bacterias que nosotros utilizamos para poder darle a las plantas los microorganismos que necesitan. ¿Ya? Y es por eso que yo voy a ir dejando dentro de lo que es esta ficha como de nutrientes esenciales, dependiendo de cada proceso, los elementos que estén en color negro, vamos a entender de que estos elementos están en el aire y que son absorbibles por las plantas y que van a depender del clima, de las condiciones climáticas para que éstas lo puedan absorber y asimilar de la mejor manera. ¿Ya? Después estaría el magnesio. El nitrógeno y el magnesio son dos elementos muy esenciales para poder producir la clorofila. No sé si alguna de las personas presentes que está acá ha tenido la oportunidad de ver una planta que tenga las hojas de arriba o las hojas más cerca de la luz de color amarillo en vez de las de abajo. Si a alguien le ha pasado o no le ha pasado, pero si es que en algún momento llegan a ver una planta que tiene hojas amarillas en la parte de arriba, en las hojas más cercanas a la luz, en vez de las que están más lejos de la luz, que serían las de abajo, es muy probable que esa carencia no sea de nitrógeno, sino que sea de magnesio. ¿Ya? La forma más fácil de entender o discernir una carencia de nitrógeno o de magnesio es que en las hojas nuevas, o sea, en las hojas más cerca de la luz, estén amarillas, eso sí o sí va a ser, o es muy probable que sea una carencia de magnesio. A diferencia de si son las hojas de más abajo o las hojas más viejas de las plantas, lo más probable es que sea de nitrógeno. Y esto tiene que ver con la movilidad de los nutrientes. Probablemente más de algunos ha escuchado que hay nutrientes que son móviles y otros inmóviles. Y eso no significa que el nutriente no se mueva dentro de la planta, sino que solo tiene movimiento en una dirección. Y eso es algo que vamos a ver después de este tema que es la fotosíntesis. Pero para que se entienda, hay ciertos nutrientes que se mueven y otros que no. Y el amarilleo de las hojas, si es en las hojas de más arriba, es muy probable que sea magnesio, porque el magnesio es el núcleo central de la molécula de la clorofila. Entonces, si la planta no tiene suficiente magnesio para poder producir clorofila, va a mostrar carencias en sus hojas nuevas. Y si es que no tiene nitrógeno para poder procesar y hacer más clorofila, va a mover el nitrógeno de sus hojas viejas hacia las hojas más nuevas para poder seguir produciendo clorofila y hacer fotosíntesis. ¿Ya? Después de eso estaría el fósforo, que el fósforo es el elemento central de la energía de las plantas y también de la energía de cualquier ser vivo en este planeta. Si alguien conoce un poco más de biología, se trata, cierto, del ATP y el ADP, adenosin trifosfato y adenosin difosfato, que son los elementos de los cuales se deriva todo lo que viene a ser la energía de los seres vivos en este planeta. Y después estaría el calcio, un elemento que muchas veces está olvidado en lo que tiene que ver con las plantas, pero que es muy importante para
muchos de los procesos en los que las plantas tienen que hacer. ¿Ya? El calcio es un elemento que nosotros como marca usamos mucho por lo mismo. En este caso, en lo que tiene que ver con la fotosíntesis, estimula y hace más eficiente el uso del nitrógeno y de así de muchos otros procesos metabólicos. Para hacerlo así a grandes rasgos, las plantas no tienen un sistema nervioso como los humanos, pero sí tienen un sistema de señalización. ¿Alguno de ustedes conoce una planta que se llama mimosa púdica? Que es una planta que la gente toca y las hojas se achican y como que bota, como que se hace la muerta. ¿Nunca han visto esa planta? ¿No? Solo en videos. Bueno, si tienen la oportunidad en algún momento de verla físicamente, tóquenla y se van a dar cuenta del sistema de señalización que tienen las plantas. Las plantas al momento de que uno las toca, las estimula, por eso que también la gente dice que hay que hablarles, ¿cierto? Retarlas dependiendo del caso, etcétera. Todo eso tiene que ver con cómo pueden sentir las plantas y para que ellas puedan sentir de forma mucho más efectiva, tiene que haber calcio. Porque el único elemento o nutriente que las plantas pueden darle una conductividad eléctrica para que ésta se mueva y le envíe impulsos eléctricos de que algo está pasando. Vamos a seguir adelante. Ahora viene la evapotranspiración. Y acá hay que hacer el alcance de que el más del 90% de las plantas está compuesto por agua. Por tanto, este elemento, el agua, es muy importante para ellas, para generar un fenómeno que se llama la turgencia. Probablemente a más de alguno le ha pasado que se le ha olvidado regar ciertas plantas, ¿cierto? Y de repente uno va y la ve y la planta está así casi desmayada, ¿cierto? Pero uno la riega y ¿qué pasa a la hora después? Vuelve, ¿cierto? Como si fuera milagroso. Eso es el fenómeno de la turgencia. La turgencia es el fenómeno en que las plantas tienen el vigor necesario para mantenerse erguidas gracias al agua. ¿Ya? Y tienen esta cualidad que si nosotros nos olvidamos de regar, ¿cierto? Un par de días, al momento de darle agua de nuevo, vuelven a absorber y vuelven a tener el vigor que tenían antes. Entonces, para darnos cuenta de lo importante que es este proceso y este elemento de las plantas, es que más del 90% de ellas es pura agua. ¿Ya? Y cómo el agua se transporta por dentro de las plantas. Nosotros, cierto, a grandes rasgos decimos, no, las plantas absorben el agua por las raíces y de ahí la llevan para arriba. Pero no sabemos cómo lo hacen. Básicamente para que esto pueda funcionar, hay dos conductos que las plantas tienen, que en términos técnicos se les llama haces vasculares. Y dentro de esto existen dos. Uno se llama el xilema y el otro se llama el floema. Para llevarlo como a lo que vendría a ser el sistema circulatorio humano, uno sería como las venas y el otro sería como las arterias, más o menos. ¿Ya? Entonces, uno se encarga de mover agua y nutrientes y el otro se encarga de mover todo eso y además la savia elaborada. ¿Cuál es la savia elaborada? Vendría a ser todo lo que las plantas pueden producir después de hacer fotosíntesis. Para hacérselos como más fácil de entender, imagínense que las plantas están recibiendo luz, ¿cierto?, en sus hojas, pero para que éstas puedan absorber y hacer asimilable toda la luz que están recibiendo, necesitan de los nutrientes que hablamos anteriormente y los que vamos a seguir viendo. Pero no necesariamente esa es su comida. Ellas necesitan el nitrógeno, el magnesio, el potasio, el fósforo, el calcio y todos los otros microelementos para poder producir su alimento, para poder tener un metabolismo sano y que se mueva en conjunto con todos los otros elementos que están a su alrededor, el clima, la luz, el agua que están recibiendo. Pero ese no es su alimento esencial, ¿ya? Entonces, estos dos conductos, el xilema y el floema, se encargan de mover diferentes cosas en las plantas y tienen la cualidad de que uno mueve solo en una dirección y el otro puede mover en dos direcciones. O sea, uno solo para arriba y el otro para arriba y para abajo. El xilema, vamos a empezar con ese, tiene la cualidad de que está conectado a las raíces. Por tanto, es el único que tiene la cualidad de poder absorber el agua, ¿cierto? ¿Alguna vez han podido ver raíces desde cerca y se ven como que en las raíces hay ciertos pelitos? ¿Lo han podido ver? Esos pelos se llaman pelos radiculares y tienen la capilaridad necesaria para poder absorber todo eso. Cuando una planta no está sana, es muy probable que dentro de lo que tiene que ver con sus raíces tenga muy poca capilaridad o muy pocos pelos radiculares. Y por eso no está comiendo. Muchas veces la razón de por qué una planta está enferma o está débil tiene que ver con las raíces. Y como nosotros no lo vemos, no lo tomamos en consideración. Pero esa es mi recomendación. Cada vez que ustedes tengan una planta enferma o que no sepan qué les está pasando, vayan y revisen sus raíces. Puede que tengan pudrición de raíz o que tengan una baja
calidad de pelos radiculares y es por eso que siempre se incentiva el uso de enraizantes. Muchas veces la gente tiende a pensar que el enraizante es solo para hacer esquejes o para hacer trasplantes. Pero las plantas producen raíz constantemente y producen pelos radiculares constantemente. Entonces, si nosotros queremos sacarle el máximo provecho a una planta, siempre tenemos que estar el, aguardando a que tengan raíces sanas y para eso lo ideal es usar un enraizante al menos 2 veces al mes o una vez al mes dependiendo del caso. El otro conducto se llama floema y este conducto tiene la cualidad de poder mover hacia arriba y abajo el agua y los nutrientes, pero también la savia elaborada. ¿Cuál sería la savia elaborada? Vamos a verlo después al final porque ahí es donde está la clave del alimento de las plantas. Pero básicamente es el que puede mover hacia arriba y abajo dependiendo del caso. Y acá es donde podemos explicar por qué el nitrógeno se puede mover de una hoja vieja hacia una hoja nueva, pero el magnesio no se puede mover de una hoja nueva a una hoja vieja. Y esto tiene que ver con que ciertos elementos se fijan en las hojas y quedan ahí cuajados. Y estos serían los que se les suele llamar que son inmóviles. Pero no significa que no se puedan mover, sino que solo se pueden mover por el xilema. Entonces, su movimiento siempre va a ser hacia arriba, pero no se puede redistribuir como los otros que son móviles. ¿Ya? Si tenemos la oportunidad en otro taller, lo podemos ver en más detalle, pero básicamente es para que puedan entender que hay ciertos elementos que se pueden mover y otros que no. ¿Ya? Inmóvil. Sí, sí, claro. Ahí la recomendación sería aplicarlo de forma local. Pero siempre hay que tener la precaución de aplicar o de una manera o de otra manera, no de las dos. ¿Ya? Claro. Sí, pero ahí como para andar un poco más en lo que dice Cristi, cuando quieran hacer eso en sus plantas que son más delicadas como las variegadas, no usen nutrientes, sino que usen microorganismos. Eso es mucho más inofensivo. Porque cuando hablamos de nutrientes, los nutrientes tienen por lo general su pH. Y estas como diferencias de pH en ciertos tejidos que son mucho más delicados como el de las variegadas, tiende a cambiar y eso hace que se quemen rápidamente. Bueno, ahora vamos a ir a la parte más importante desde mi punto de vista de lo que es este tema de la transpiración de las plantas. O sea, en ningún momento hemos hablado de cómo transpiran, sino que todo lo que vimos anteriormente tiene que ver con cuáles son los conductos en los que las plantas mueven los fluidos. Pero ahora vamos a hablar de los estomas. Y la forma más fácil de entender esto es que los estomas son los poros de las plantas. O sea, es por donde sueltan o botan el exceso de evaporación. Como en los humanos, ¿cierto? Que nosotros transpiramos y nos sale sudor. Las plantas también sudan y sudan agua. Y esto lo hacen principalmente para poder generar la presión osmótica, que es la capacidad que tienen para poder absorber el agua del suelo y llevarla hacia arriba. Si no tuvieran la cualidad de poder expulsar el exceso de agua mediante vapor, no podrían seguir succionando hacia abajo, desde abajo hacia arriba. Entonces esto lo hacen para eso. Y la forma en la que nosotros nos podemos dar cuenta que las plantas lo hacen es, por ejemplo, cuando nos levantamos en las mañanas, ¿cierto? Y vamos a ver ciertas plantas y tienen gotitas en las hojas o en las puntas. Eso es un fenómeno que se llama gutación y es básicamente un exceso de transpiración que pueden tener las plantas por diferencias del clima. Por lo general cuando hace mucho calor de día y mucho frío de noche. Pero eso es una forma fácil de entender que las plantas por las hojas botan agua. Y esa es una de las razones principales de por qué cuando hay desbalances en el clima de mis plantas o en la temperatura y humedad que tienen mis plantas, aparezcan hongos. ¿Por qué? Porque cuando la planta tiene que seguir transpirando, pero si en el exterior hace demasiado frío, ese vapor que la planta expulsó
se va a convertir rápidamente en agua y esa agua va a quedar fijada en la hoja. Y ese exceso de agua va a provocar que hongos puedan proliferar. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente los estomas están en todas las partes de las hojas, en toda la superficie, tanto arriba como por abajo. Pero donde hay mayor concentración es en la zona de abajo de las hojas, en el embés que se llama. Por eso si nosotros vamos a aplicar un producto en las hojas, más que aplicarlo encima, es más recomendable aplicarlo debajo. ¿Ya? Se abren, se abren y se cierran. Pueden googlear eso, buscar en YouTube. Hay muchos videos muy ilustrativos sobre eso y que se ven muy bonitos como las plantas abren y cierran los estomas. Ahora, esta apertura y cierre de los estomas va a depender siempre del tipo de planta y también del ambiente en el que estén. Para que tengamos una idea, mientras más calor y humedad haya, es muy probable que las plantas abran más veces los estomas para poder transpirar más y tratar de ajustar su temperatura interna. A diferencia de que si hiciera frío, las plantas transpirarían menos, pero no dejarían de hacerlo porque es necesario. ¿Ya? Bueno, sí, eso es lo que viene ahora. Ya. Bueno, para cerrar lo que es la evapotranspiración o transpiración, las dos maneras se entiende, los nutrientes esenciales que participan en esto son principalmente el potasio y el calcio. El potasio hace que los estomas se puedan abrir y cerrar rápidamente, ¿ya? Y el calcio hace que las plantas puedan decir dónde abrir y cerrar los estomas dependiendo del ambiente o los diferentes eh, depredadores o amenazas que puedan existir en el exterior. Y esto es súper importante de conversarlo porque las plantas no tienen la cualidad como nosotros o otros animales de si están en peligro arrancar o confrontar. Simplemente están ahí, ¿cierto? Si aparece un depredador está ahí la planta, imagínense viene alguien y se la empieza a comer o viene un bicho o viene una espora de un hongo que se trata de alojar en la hoja, la planta no tiene otra forma más que defenderse que mediante estos sistemas de defensa natural. ¿Cuál sería este? El principal, cerrar los estomas. Pero si mi planta no tiene la cantidad de calcio necesaria para eso, se va a volver como aturdida en relación a eso y le va a ser mucho más fácil a un hongo o a un bicho como ácaro de poder entrar. Porque adivinen por dónde entran estas enfermedades o plagas y hongos en las plantas. ¿Por dónde creen que entran? ¿Por dónde? Entran por los estomas. La gran mayoría de las plagas que son succionadoras o los hongos entran por los estomas. La mayoría de todas las plagas y hongos que pueden afectar a una planta se alimentan de clorofila, y la forma más fácil de poder entrar hacia la planta sin tener que dañarla es mediante un estoma abierto. Entonces, si la planta tiene un nivel balanceado de potasio y calcio, es muy poco probable que ésta se infecte por alguna plaga u hongo. Ahora, si tiene desbalance de estos dos elementos, es muy probable que lo haga. Y después obviamente de nuevo partimos con el fósforo. O sea, vamos de nuevo con el fósforo, que el fósforo perdón, es esencial para la energía de las plantas. Y después vendría el carbono. Y acá el carbono está también en el aire. Y aquí es donde entra lo que decía la Cristi de que las plantas usan carbono y expulsan oxígeno, o bien absorben oxígeno y expulsan carbono. Dependiendo de qué creen ustedes que cambia eso. ¿Alguien decía por ahí algo? No. ¿Se han preguntado ustedes, por ejemplo, qué hacen las plantas de noche? Sí, duermen, es así. Claro, descansan, ¿cierto? Porque ya no hay luz, no hay tanto trabajo, pero se encargan principalmente de producir su alimento y además de crecer. Las plantas crecen muy poco de día. Cuando tienen su mayor trabajo de crecer y elongación celular y división celular, siempre es mayoritariamente de noche. Y esto lo hacen en el día, absorben dióxido de carbono o fuentes de carbono, que no necesariamente tiene que ser el dióxido de carbono,
sino diferentes fuentes de carbono, la absorben por los estomas, absor- agarran todo lo que es el carbono del dióxido, por eso que hablo de dióxido, porque tiene oxígeno y carbono. Entonces, del dióxido de carbono absorbe el carbono y suelta el oxígeno. ¿Ya? Por eso que dicen que las plantas producen oxígeno, pero en realidad lo que hacen es limpiar el aire. Eliminan el dióxido de carbono y generan de esa molécula solo oxígeno. Y ellas se quedan con el carbono y lo transforman en su alimento. ¿Ya? No, claro. Pero eso pasa solo de día. De noche esto cambia. Y por eso que ahora vamos a pasar al otro tema que es la fotorrespiración o la respiración de las plantas. Entonces, ¿cómo respiran las plantas? Ya hablamos, ¿cierto?, de los estomas. Pero ¿cuál sería la otra forma o la otra parte por donde respiran las plantas? ¿Dónde creen ustedes que también las plantas necesitan aire? En las raíces, justamente. Y por eso es tan importante un buen sustrato para nuestras plantas. Porque si tienen un sustrato de mala calidad o con poca aireación, van a tener una baja disponibilidad de aire para poder respirar por las raíces. Y también van a obtener un suelo muy apropiado para ciertas bacterias que necesitan de ese ambiente bajo en oxígeno para poder proliferar. ¿Cuáles son ese tipo de bacterias? La mayoría son descomponedoras de materia orgánica. Y estas no distinguen entre si son raíces sanas o raíces muertas. Entonces ahí es donde empieza la pudrición o el ataque de estas bacterias a nuestras raíces, o perdón, a las raíces de nuestras plantas. ¿Ya? Entonces, bueno, como ya ahí dijeron, las plantas respiran por las raíces y también respiran por las hojas. Podríamos decir que respiran por la mayoría de sus partes, pero básicamente en estas dos se concentra más. Entonces, las plantas de día, como vimos hace un ratito, ¿cierto? Toman la luz, absorben dióxido de carbono, absorben el agua, absorben los nutrientes y con esto generan su alimento. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender esto? Justamente por lo que hablamos recién de lo importante que es el sustrato y también lo importante que es la maceta que utilicemos para nuestras plantas. Porque las macetas no solo tienen estos orificios de drenaje para que el agua caiga por ahí, sino también para que haya presencia de oxígeno también por esa zona. ¿Ya? Entonces, acá vamos con qué hacen las plantas de día y qué hacen las plantas de noche en lo que tiene que ver con esto de la fotorrespiración o la respiración. De día las plantas absorben, ¿cierto?, el dióxido de carbono en conjunto con la luz para poder aprovechar todo esto y mediante un proceso que se llama el ciclo de Calvin poder producir su alimento. Y de noche hacen algo parecido pero cambia este fenómeno. Entonces en vez de absorber dióxido de carbono empiezan a absorber oxígeno y comienzan a liberar dióxido de carbono porque están trabajando de una manera diferente. De noche las plantas producen por lo general la mayor cantidad de su alimento para que al día siguiente puedan tener todas estas reservas de su alimento para poder mantenerse erguidas y afrontar el día que viene, que ellas no saben si mañana va a estar nublado, ¿cierto? Va a estar soleado, va a estar lluvioso. Entonces tienen sus reservas. Y adivinen dónde guardan las plantas la mayor cantidad de sus reservas de alimento. ¿Dónde creen ustedes que tienen sus reservas? ¿No tienen una despensa o un refrigerador? ¿Dónde creen ustedes que las guardan? Sí, muy bien, en el tallo. Por eso que de repente si tenemos la oportunidad de cortar un tallo, ¿cierto? Cortarlo y si nos damos cuenta hay diferentes capas. Y hay una capa en el centro que es como muy de repente gelatinosa, de repente acuosa, de repente está lignificada, pero por lo general en el centro es donde guardan la mayoría de su alimento. Y a veces cuando una planta tiene carencia de muchos de estos factores que hemos estado hablando, aparecen plantas con los tallos huecos, como por ejemplo un bambú. ¿Por qué creen que el bambú tiene la cualidad de tener el tallo hueco? ¿No? ¿Sabían ustedes que el bambú es una de las plantas que tiene el crecimiento más rápido del planeta? Por lo mismo. El bambú puede llegar a crecer 1 metro
por día. Entonces, como este tipo de plantas crece demasiado rápido, toda su fotosíntesis es muy poco probable que alcance a producir el alimento que necesitan. Y por eso constantemente están absorbiendo las reservas que crean para poder generar tejido vegetal. Y por eso que es hueco el tallo. Y así pasa con otros tipos de plantas. Cuando una planta está muy exigida, ¿cierto? Y no ha tenido la nutrición necesaria, empieza a aprovechar todas las reservas que tiene en la parte central del tallo. Y ese fenómeno se llama autólisis, que es básicamente lo que produce también en los humanos algo parecido como cuando hacemos ayuno, que se llama autofagia, pero cuando ya no tenemos más reservas y comenzamos a consumir musculatura, por ejemplo, se llama autólisis. Las plantas también tienen esa cualidad. Bueno, la respiración. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales? Principalmente el oxígeno, ¿cierto? Y el carbono, porque se intercambian, dependiendo de si es de día o es de noche. De día las plantas consumen el CO2 y expulsan el oxígeno, y de noche lo contrario, ¿cierto? Y siempre están presentes estos otros dos, que sería el potasio y el fósforo, que son elementos muy importantes para todos los procesos de las plantas. Por lo general se tiende a entender que cuando las plantas están en floración, que es como el proceso en el que más energía gastan, ¿cierto? Porque tienen que mostrarse hermosas para que pueda venir algún bichito y las polinice, ¿cierto? O venga alguien y aproveche esas semillas. Siempre se recomienda usar fósforo y potasio, pero la verdad es que son importantes en todos los procesos de las plantas, desde el vegetativo y la floración. Bueno, acá viene una parte que para mí es la más importante de todas. Yo le puse el triángulo de las plantas porque justamente son tres elementos que son esenciales, y si se fijan en ninguno de esos tres está la nutrición, porque la nutrición es un factor secundario. El primario es el clima, la luz y el suelo. Si yo no tengo estos tres factores en buenas condiciones para mis plantas, adecuado para mis plantas, entendiendo, por ejemplo, tal como vimos al principio de la charla, que una monstera no necesita una maceta gigante, sino que necesita una maceta adecuada a su tamaño y un tutor que le ayude a poder escalar y sentirse como si estuviera en su hábitat. O también, por ejemplo, una orquídea con un sustrato muy aireado, una maceta que pueda percibir la luz, porque estas plantas viven a la intemperie, ¿cierto? Su raíz está expuesta a la luz, etcétera. Si no entendemos eso, es muy poco probable que tengamos éxito con nuestras plantas. Y ahí es donde entra el clima. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es el clima que le gusta a nuestras plantas? Principalmente averiguando de dónde son. Si son plantas tropicales y yo las tengo en un ambiente mediterráneo o nórdico, es muy poco probable que éstas proliferen o se mantengan sanas. Ahora, esto puede pasar, por ejemplo, con plantas que ya llevan mucho tiempo adecuándose a cierto clima y ya terminan siendo aclimatadas. Pero la gran mayoría todavía tiene exigencias muy parecidas a lo que sería su hábitat natural. Y por eso es importante entender esto. Y también entender la luz, porque de repente nosotros tendemos a pensar que más luz es mejor. Y no necesariamente es así. Siempre va a depender de dónde es esa planta. Hay plantas que son de suelo, de ras de piso, y que por lo general esas plantas que son de ras de piso, ¿cuánta luz creen ustedes que recibe? ¿O que debería recibir? Poca, porque si nos ponemos a pensar cómo funciona el bosque o la selva, las plantas a ras de piso reciben lo que les queda de todas las otras hojas que el sol tuvo que atravesar, partiendo por los árboles, después por las plantas que están pegadas a los árboles, después por las plantas más grandes, después por plantas un poco más grandes que la otra, y las que están a ras de piso reciben lo más ínfimo de luz, y aún así lo pueden aprovechar. Entonces siempre hay que entender eso, de dónde es esta planta, para así ir manejando todos estos parámetros, que son básicamente estos tres. El clima, la luz, la cantidad de luz o la intensidad de la luz, y el suelo. Y en el suelo podemos ser un poco más flexibles en relación a eso, podemos elegir sustratos que sean aireados, ¿cierto? Que es lo más recomendable, o sustratos simplemente solo minerales, como por ejemplo sería la leca, el pon, o mezclas de solo piedras, ¿cierto? Que también es un lugar donde pueden proliferar las plantas, o simplemente solo agua. ¿Ya? Estos tres factores son los más importantes. Si nosotros vemos que nuestra planta está enferma, está mostrando signos de decaimiento, de estrés, lo primero que tenemos que revisar son estos tres factores. Y en base a estos tres factores, tomar decisiones nutricionales. O
sea, si mi planta, por ejemplo, está en un clima demasiado caluroso, con una humedad intensiva, con demasiada luz y un suelo muy aireado, yo debería fertilizar más, porque el gasto energético va a ser mayor. Pero por ejemplo, en esta época que está un poco más fresco, ¿cierto? El metabolismo de las plantas no va a ser el mismo que cuando hace calor. Por tanto, la fertilización debiese ser menor. No así el riego, porque el riego es un estímulo para las plantas. Las plantas no entienden que nosotros las estamos regando, ellas entienden que ha llovido. ¿Se entiende? Entonces cuando le cae agua es lluvia. No dicen, ah, me están regando, qué rico. ¿Te acordaste de regarme? No. Para ellas es un estímulo, es lluvia, lo mismo que el viento, lo mismo que es moverlas, por ejemplo, amarrearlas un poquito, o hablarles, etcétera. Todos son estímulos para las plantas. Para que ustedes tengan una noción de cómo las plantas perciben el mundo, hay un neurobotánico que se llama Stefano Mancuso, que es un científico italiano que ha descubierto más de 15 sentidos en las plantas. O sea, si nosotros según la ciencia tenemos 5, las plantas tienen más de 15 comprobados. Entonces todos esos mitos que de repente la gente dice, no, hay que retar a la planta cuando se porta mal o no quiere dar fruto, etcétera, quizás sea cierto, yo no sé. Pero digamos, según los experimentos que él ha hecho, ha podido descifrar que las plantas perciben muchas cosas, muchas más cosas de las que nosotros creemos, y las perciben en su lenguaje. Y por eso es que el riego es importante para ellas. Y cuando nosotros queremos, en vez de, en esta época fría, regar una vez al mes, en vez de quizás regar 4 con baja cantidad de agua, siempre va a ser más favorable regar 4 veces que una. Porque le estoy dando 4 estímulos en vez de solo uno. ¿Ya? Sí. Sí, sí. Claro que tiene que ver con lo mismo del triángulo. O sea, el triángulo manda. Si el clima, por eso el clima está arriba porque es el que manda a todos. Si el clima es más caluroso, yo podría regar más. Si el clima es menos caluroso, yo podría regar o debería regar menos. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los tres factores principales de los que hablamos? El clima, ¿cierto? Que controla el ritmo y el metabolismo de las plantas. Más calor, más rápido el metabolismo. Más frío, más lento el metabolismo. Y la luz genera un gasto energético y acelera el crecimiento de las plantas. Pero acá si hay un desbalance, por ejemplo, un clima frío con demasiada luz, es muy probable, perdón, que genere un fenómeno que se llama fototoxicidad o exceso de luz. Y eso significa que las hojas se van a quemar por demasiada luz, porque la planta no lo puede procesar por el frío que hace, no puede llevar tanto los nutrientes como el agua hacia las hojas para que éstas puedan procesar la luz de manera efectiva. Y el suelo que controla la disponibilidad de agua y de oxígeno en las raíces. ¿Ya? Ya estamos terminando, así que vamos ahora con la pregunta con la que partimos. ¿Qué comen las plantas? Habían algunas pistas en las imágenes que vimos. ¿Se les ocurre qué comen o no? O les doy pistas. Em, bueno, si conocen a Celia Cruz, la respuesta está ahí. Sí. Las plantas comen azúcar o comen glucosa, o bien podría decirse hidratos de carbono. Al final son todos casi sinónimos. Las plantas lo que hacen es, mediante la fotosíntesis, mediante la evapotranspiración, mediante la fotorrespiración, es terminar produciendo azúcares. Y que pueden ser glucosa, que es la más predominante en las plantas, pero también existen otro tipo de azúcares que adivinen qué es lo que producen en las plantas. ¿Qué creen ustedes que es lo que producen estos diferentes conjuntos de azúcares, sacando la glucosa de lo que viene a ser el principal? Existe, por ejemplo, dentro de los azúcares, el ácido málico, el ácido cítrico, el ácido tartárico y así otros más. Para que lo podamos entender mejor,
todos estos componentes azucarados generan los sabores que más nos gustan de las frutas y las verduras. Por eso el ácido cítrico, ¿dónde creen ustedes que está? En las naranjas. Y el ácido málico está en las manzanas. Y esos son los que componen los sabores de la mayoría de las cosas que produce la naturaleza. Así es. Porque es la forma más fácil de comer energía. Así que esa era la